Para resumir el teorema del límite central, veamos el esquema siguiente. Si partimos, el teorema del límite central nos indica que si partimos de una población con una distribución cualquiera, vean que la forma de la figura no es acampanada, lo que nos indica que tiene una distribución cualquiera. Esta distribución tiene una media mu y una desviación típica sigma. Y si a partir de esta población empezamos a sacar muestras del mismo tamaño, el tamaño n, deben de ser muestras aleatorias. Cada una de esas muestras aleatorias de tamaño n que extraemos de la población, cada una de ellas va a tener una propia distribución y puede hacer de que entre ellas no sean similares. Solo sabemos que tienen una distribución. Luego, cuando ya sacamos las medias de cada una de esas distribuciones que asumimos que es M1 como decir la media de la muestra 1, M sub 2 la media de la muestra 2 y así sucesivamente, ese conjunto de las medias, vamos a bien, esas medias que pueda ser que entre ellas estén cerca o alejados de la media poblacional, unas pueden estar más cerca, otras pueden estar más lejos de la media poblacional, pero en sí, considerando el conjunto de las medias, es decir, M1, M2, etcétera, hasta la última media de la última muestra que tengamos, como resultado de una variable aleatoria de las medias, entonces esa variable aleatoria de las medias va a tener una distribución normal con media mu, que es la misma de la población, y desviación típica la misma de la población dividida entre la raíz cuadrada de n. Esto es el resultado del teorema del límite central. Y con esta idea terminamos el teorema del límite central y vamos a hacer un par de ejercicios luego aplicando indirectamente lo que es el teorema, pero sí vamos a ver sobre la distribución de medias y de proporciones. Aunque ya vimos en clases anteriores lo que es la distribución de medias, a continuación vamos a ver lo que son la distribución de muestras de la proporción a partir de las muestras que sacamos, es decir, la distribución de muestrales de la proporción. Para dejar claro a qué nos referimos con distribución muestral de la proporción, vamos a pensar nuevamente en nuestra población objetivo. Esa población objetivo es una población estadística, no necesariamente son personas. Pero vamos a pensar que de la población vamos a sacar un subconjunto, o sea, una muestra, y a nosotros nos interesa, por ejemplo, medir una variable particular de interés. Si de la población objetivo, en este caso si son personas, nos interesan los estudiantes de la Universidad Francisco Gavidia y queremos saber qué, qué proporción de estudiantes trabaja o, bueno, en este caso los que trabajan deben, pues, si son estudiantes de la universidad, pues trabajan y estudian a la vez. Cuando nosotros sacamos la muestra y observamos en la muestra, asumiendo que la muestra ha sido
obtenida bajo los procesos de muestreo en los que intervienen el azar o la aleatoriedad, entonces vamos a hacer el estudio de la muestra y en la muestra es que vamos a observar la proporción de lo que nos interese. Como les decía, si la población es el conjunto de estudiantes de la Francisco Gavidia, podemos delimitarlo más aún por facultad o por carrera o por asignatura, qué sé yo. Eso ya depende de la delimitación y el alcance que queramos. Pero pensando que la población son estudiantes de la Gavidia y que nos interesa la variable quienes estudiantes que trabajan, entonces a partir de esa variable podemos obtener una proporción del conjunto total de estudiantes que vamos a observar, cuántos de ellos trabajan. Esa variable es una variable cualitativa si analizamos, porque si yo les pregunto a ustedes, ¿usted trabaja, sí o no? Esas serían las respuestas que me darían. O a menos de que yo les ponga otro tipo de respuesta, de preguntas, en las que ustedes me van a tener que elegir una de ellas. Pero vemos que es una variable cualitativa, si ustedes trabajan o no. Y en este caso, la proporción se va a obtener a partir de aquellas respuestas que el resultado sea afirmativo. Todos los que dijeron que sí, por ejemplo. Esos serían los que trabajan. Y esa sería la probabilidad de éxito. La probabilidad de fracaso serían los que no trabajan o que responden que no trabajan. El total de los que respondieron que no trabajan sobre el total de la población estudiada o de la muestra estudiada, perdón. Entonces vemos que sobre variables cualitativas se puede aplicar lo que son la distribución muestral de la proporción. Ok, entonces también, si no son poblaciones, podemos pensar en objetos o qué sé yo. Si la población es un conjunto de canicas, por ejemplo, entonces nos interesa saber qué proporciones de la muestra. Digamos que en la población solo hay canicas rojas y azules. Y cuando yo saco una muestra, a mí me interesa saber qué proporción de canicas azules obtuve. Previamente podemos conocer cuál es la proporción que hay en la población de canicas azules. Esa proporción en la población se conocería como parámetro. Si lo sacamos de la muestra, sería un estadístico. Pero si no conocemos el parámetro, el que calculemos en la muestra sería un estimador del parámetro, un estadístico que sería estimador del parámetro poblacional. Muy bien, entonces vemos cómo a partir de la población podemos sacar diversas variables que pueden surgir a partir de una pregunta, un cuestionario, un formulario que el individuo va a llenar o que el investigador va a recolectar la información mediante observación o cualquier otro método o técnica, dependiendo de la situación en la que está. Anteriormente, cuando hablamos de distribución muestral de la media, era porque teníamos una variable cuantitativa, una variable numérica. Por ejemplo, el ingreso promedio, número de hijos, el gasto del hogar, etc. A esa variable yo le puedo calcular la media. Entonces, por eso es que hablábamos de mu, o la media poblacional y la media muestral. Si sacamos la media del ingreso, por ejemplo, en la población, eso sería un parámetro y entonces ese mu es la medida estadística que se calcula a partir de los datos poblacionales en una variable, en la variable ingreso, en ese caso. Si saco una muestra y calculo la media en la muestra, esa media sería un estadístico
y en la muestra la media se conoce como equibarra en símbolo. Entonces, esos símbolos hay que acordarnos que los utilizamos o los medimos cuando hablamos de distribución muestral de la media. Ahora estamos con la distribución muestral de la proporción. Regresando al caso de los estudiantes que trabajan, por ejemplo, la variable sería esa, estudiantes que trabajan, por decirlo de esa manera, o situación laboral, quienes trabajan y quienes no. Pero en sí, esas palabras pueden resumir la variable de interés. En la de las bolitas, pues que sean, el color de la bolita que sean azules sería la que me interesa. Entonces ahí vamos a ver cuál es la proporción en cada una de las variables que hemos recogido dependiendo de la población y la muestra. Cuando tenemos la proporción de estudiantes que trabajan y la proporción de bolitas azules o de cualquier otra variable que ustedes se puedan imaginar o se les puede ocurrir, por ejemplo, los que estudian psicología, no sé si aquí hay estudiantes de psicología, pero los estudiantes de psicología podrían pensar cuál es la proporción de niños con TEA en su municipio de residencia, es decir, con el trastorno del espectro autista. Sería interesante saber o conocer qué proporción de la población se presenta en los niños esta condición. Y a partir de una muestra que se selecciona, vamos a observar esa misma variable y sería siempre una proporción, la proporción de niños con TEA, trastorno del espectro autista. Para alguien que estudia administración, por ejemplo, podría imaginarse o se podría interesar por medir o conocer qué proporción de empleados presentan o tienen discapacidad en una empresa o en un grupo de empresas o en las empresas del sector público, del sector privado, de un municipio, etcétera, o del país. Eso dependerá ya, esas son ya cosas o detalles del alcance de una investigación. Pero aquí el punto es la variable que estamos observando y viendo si se le aplica una proporción. Y así, etcétera. Muchos etcétera podrían haber, eso dependerá de cada área de estudio, y ustedes que están en su propia carrera podrían imaginarse alguna situación. Por ejemplo, los que estudian mercadotecnia y publicidad, la proporción de clientes que se interesan por un producto específico. Puede ser cuestiones también para los sociólogos, estudiar la proporción de personas que votarían por un candidato o por otro en las elecciones de un país. Las opciones son infinitas, entonces eso dependerá de los intereses del investigador. Entonces, cuando tenemos la proporción de estas variables en la muestra, le llamamos de gorrito. El gorrito, el circunflejo, indica que es un estimador y que se ha calculado a partir de los datos de una muestra. Algunos autores le ponen el gorrito, algunos no, solo lo dejan en P minúscula. Entonces nosotros acá, indistintamente, en algunas ocasiones vamos a utilizar el gorrito y a veces no, pero vamos a utilizar P minúscula para indicar que es la proporción muestral. P mayúscula si es para la proporción obtenida a partir de la población, que sería el parámetro, la P mayúscula. P mayúscula el parámetro y P minúscula con el gorrito o sin el gorrito, pero minúscula desde la muestra. Un ejemplo bien así sencillo es a partir del diagnóstico que ustedes han llenado. Bueno, en este momento la captura que puse tenía solo 24 respuestas,
un poco menos de la mitad de la matrícula, y la variable en este caso es el sexo. Y aquí podemos ver que de la población de estudiantes, digo población porque ustedes son una población, la población de estudiantes, todos los que inscribieron estadística 2 de manera virtual en el grupo 1, son una población. De esta población, no lo han llenado todos, pero de esta población podemos decir ahorita, aquí es como que como solo son 24, si no tenemos todas las demás respuestas de todos los estudiantes, podríamos decir que esto es una muestra. Pero digamos, si aquí estuvieran todos ya hubiesen llenado y tuviéramos esos porcentajes, significa que la proporción de estudiantes que son mujeres es del 37.5%. Y si a nosotros nos interesa estudiar, perdón, de mujeres sería el 62.5%, porque la mujer aquí está como con el color azul. Entonces esta, si se fijan, la mayor parte está representada por las mujeres en el grupo, o está constituido por mujeres, y esta sería la proporción. El complemento sería, ya vamos a ver que sería Q. P y Q al sumarse deben de dar el 100%. P está relacionado con la probabilidad de éxito y Q con la probabilidad de fracaso, que sería el complemento. Aquí en estadística el éxito y el fracaso no es que sean cuestiones subjetivas, simple y sencillamente el éxito es aquello que estamos observando directamente y el fracaso sería el complemento de esto. Otra pregunta que está en el diagnóstico y que también podemos observar las proporciones, como ya lo habíamos dicho, es aquellos estudiantes que trabajan. De esta pregunta que dice condición de PEA, podemos ver que algunos trabajan. Y esa cantidad de estudiantes, los que trabajan, bueno, aquí no aparece en color rojo, pero digamos que se puede estar abarcado por los que estudian y trabajan. Porque si estudia, pues, y responde esto y dice que trabaja, pues obviamente estudia y trabaja a la vez. En este caso, este estaría de más. Ok, entonces vemos que la proporción de estudiantes que estudia, y, bueno, que trabaja, sería el 66.7%. Y eso dependerá de lo que nos interese. Si nos interesa los estudiantes que solo estudian, vamos a ignorar los que trabajan y todo eso. Otra variable que también es cualitativa y que podemos observar proporciones es esta pregunta: ¿en qué área trabaja? Y si nos interesa saber qué proporción de estudiantes trabaja en el sector comercio, por ejemplo, este que está más grande aquí, nos está indicando que es el 47.4% de los estudiantes que trabajan que lo hacen en el sector comercio. Y así eso dependerá de qué investigación estemos haciendo para tener qué información y poder aplicar lo que son las distribuciones muestrales de la proporción, que ese es el objetivo. Esta presentación de gráficas que ven aquí solamente es para ir ilustrando en qué podemos utilizar esta temática de la que estamos hablando, de la distribución muestral de la proporción. Vamos a definir la distribución muestral de proporciones un poco más formal y luego vamos a hacer un par de ejercicios para la distribución muestral de las medias y de las proporciones, porque ya tendríamos ambas definiciones. Nos dice que la distribución de la proporción muestral o la distribución muestral de proporciones es una función que muestra las probabilidades para cada una de las proporciones
entre paréntesis nos indica que cuando hablamos de proporciones se refiere a porcentajes en una muestra. P1 sería el porcentaje de la variable de objetivo que nos interesa en la muestra. Este círculo grande sería toda la población. Este circulito acá sería la muestra N1. Esta sería la segunda muestra, tercera muestra, etc. En cada una de estas muestras yo voy a observar la proporción que me interesa. Podría ser, como habíamos dicho, el sexo, si trabaja, la condición laboral, qué sé yo. Y a cada una de ellas le calculamos la proporción. Este conjunto de valores que calculamos como proporción se les puede elaborar una distribución a partir de estos resultados, y esa distribución va a ser normal, va a tener esta forma de campana. Eso como consecuencia del teorema límite central. Observen que ahí tenemos las proporciones. Como parte de la definición nos va a decir lo siguiente: si el tamaño de la muestra es mayor o igual que 30, entonces la variable aleatoria, la proporción, se distribuirá normalmente con media la P mayúscula de proporción, o sea, en este caso la media la sustituimos por la proporción, y la desviación típica de la proporción va a ser igual a la raíz cuadrada de la proporción de éxito por la proporción de fracaso dividido entre el total del tamaño de la muestra. Eso es la forma de cómo vamos a distribuir, o va a estar conformada la distribución muestral de la proporción. La forma es similar a la que ya vimos antes en la distribución muestral de las medias, solo que aquí quedaba mu, simple y sencillamente, y aquí sigma x barra, que sería la sigma de la muestra, la desviación típica de la muestra. La variable aleatoria normal para hacer la transformación de proporción a z sería similar a la que ya teníamos para las medias, solo que antes decía x barra menos mu, y aquí el x barra es la proporción obtenida a partir de la muestra, por tanto P minúscula, menos antes era mu, era el parámetro de la población, pero el parámetro de la población aquí le conocemos como P mayúscula. Por eso es que tenemos esa resta de P minúscula menos P mayúscula. Todo partido por la raíz cuadrada de la probabilidad de éxito o la proporción de éxito por la proporción de fracaso entre n. Todo eso que está en raíz es equivalente a la desviación de la proporción, como teníamos esto. Aquí está. Esta es la transformación de la proporción para poder utilizar las tablas de la normal con la variable z. Si nos interesa despejar a partir de aquí, conocer la P, y tenemos los demás valores, solo despejamos P y eso nos lleva a esta forma de la ecuación. P igual a la variable z multiplicado por la desviación típica de la proporción más la proporción poblacional. Bueno, ahí vemos los elementos importantes. La simbología que tenemos en esta definición es el n mayúscula, que es el tamaño de la población, n minúscula sigue siendo el tamaño de la muestra, m se refiere a extraer muestras distintas que son posibles extraer a partir de una población y un tamaño de muestra fijados, y z sería el estadístico de la tabla normal. P mayúscula, la proporción poblacional de éxito, que es un parámetro porque se mide de la población, y Q sería el complemento, es decir, de 1, que es el total, le restamos la proporción poblacional y nos da Q.
y eso es la proporción poblacional de fracaso, como hemos dicho, que también sería un parámetro. Luego tenemos la desviación típica de la proporción muestral. P minúscula con gorrito o sin gorrito será la proporción de éxito en la muestra, y Q minúscula con gorrito o sin gorrito sería la proporción de fracaso en la muestra. Esa es la simbología que tenemos para este caso.